El motor rugió a mis espaldas. No fue el sonido normal de un coche pasando. Fue el rugido de algo que venía directo hacia mí. Me volteé y vi los ojos de Patricia a través del parabrisas. No había pánico en su mirada. Había decisión. Salté hacia la jardinera justo cuando el parachoques rozó mi pierna. El dolor me atravesó como un rayo, pero estaba viva. Patricia frenó en seco, bajó del coche y corrió hacia mí con lágrimas perfectamente calculadas. «Dios mío, mamá Elena, ¿estás bien? No te vi. El sol me cegó completamente». Mentirosa. El sol estaba detrás de las nubes desde hacía una hora. «¿Estoy bien?». Mentí, tocándome la muñeca donde mi reloj de oro había estado 5 minutos antes. El reloj que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. El reloj que ahora brillaba en la muñeca de Patricia mientras fingía preocupación. Los vecinos salieron de sus casas como hormigas. La señora García llegó primera, seguida por el joven que vivía en el apartamento de arriba. Patricia siguió actuando su papel perfectamente, llamando a la ambulancia con voz quebrada. «Fue un accidente horrible», repetía. «El sol no la vi. Gracias a Dios que reaccioné a tiempo». Pero yo había visto sus ojos y había visto cómo aceleró. En el hospital, mientras esperaba que me revisaran la pierna, pensé en los últimos 6 meses. Las pequeñas cosas que no tenían sentido. Las facturas que llegaban a nombre de personas que no conocía. Los documentos que Patricia siempre tenía listos para que yo firmara. «¿Es rutina, mamá Elena? Los seguros, ya sabes». Mi hijo Carlos llegó corriendo, con el rostro desencajado. Patricia ya había tejido su versión, el accidente inevitable, el sol traicionero, su desesperación por ayudarme. «Mamá, menos mal que no fue peor», dijo Carlos abrazándome. «Patricia está destrozada, no para de llorar». Miré hacia la sala de espera. Patricia estaba sentada con la cabeza entre las manos, sollozando. Pero cada pocos segundos alzaba la vista para verificar que alguien la estuviera mirando. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que me heló la sangre. Un destello de triunfo que desapareció tan rápido como había llegado. Esa noche, en mi cama del hospital, no podía dormir. No era solo el dolor en la pierna, era la certeza creciente de que Patricia había intentado matarme. ¿Pero por qué? Y más importante, ¿qué haría cuando se diera cuenta de que había fallado? El reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada cuando recordé algo. El joven del apartamento de arriba. Había estado grabando con su teléfono cuando llegué a casa. Lo hacía a menudo, videos para sus redes sociales. Si había estado grabando en el momento del accidente. Me incorporé en la cama a pesar del dolor. Tenía que hablar con él. Tenía que ver ese video. Porque si Patricia había intentado matarme una vez, lo intentaría otra vez. Y la próxima vez tendría que estar preparada. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que las enfermeras lo escucharían desde el pasillo. En menos de 24 horas, mi vida había cambiado completamente. Mi nuera había intentado asesinarme. Mi hijo no me creería jamás. Y yo tenía que encontrar la manera de probar la verdad. O la próxima vez, Patricia no fallaría. La mañana llegó con Carlos trayéndome café y disculpas. Patricia no pudo venir. Está en shock, dice el doctor que necesita descanso. Qué conveniente. Le pedí que me llevara a casa en lugar de quedarme otro día en observación. Necesitaba hablar con Mateo, el chico del apartamento de arriba, antes de que Patricia se le ocurriera hacer lo mismo. Subí las escaleras cojeando, fingiendo más dolor del que tenía. Si Patricia me estaba vigilando, quería que pensara que estaba indefensa. Carlos me ayudó hasta la puerta y se fue prometiendo volver en la tarde.
Esperé 10 minutos antes de subir al segundo piso. Toqué la puerta del apartamento 2B. Mateo abrió con una sonrisa que se desvaneció cuando me vio. Señora Elena, ¿cómo está? Ayer fue horrible lo que pasó. Mateo, necesito preguntarte algo importante. ¿Estabas grabando cuando llegué ayer? Su cara cambió. Sí, estaba haciendo un video para TikTok, pero... ¿Pero qué? Una mujer vino esta mañana muy temprano. Dijo que era su hija política, que usted estaba muy avergonzada del accidente y que sería mejor si yo borrara cualquier video que tuviera. El estómago se me hundió. ¿Y lo hiciste? No completamente. Mateo bajó la voz. Me pareció raro que viniera tan temprano y más raro que usted no hubiera venido usted misma. Así que moví el video a una carpeta oculta antes de mostrarle que lo había borrado. Bendito muchacho inteligente. ¿Puedes mostrármelo? Mateo cerró la puerta con seguro y sacó su teléfono. El video era corto, apenas 30 segundos, pero lo mostraba todo. Yo caminando tranquilamente hacia la entrada. El coche de Patricia apareciendo por la esquina a velocidad normal. Y entonces, cuando estaba a 20 metros de mí, el motor rugió. Claramente, intencionalmente. Dios mío, susurré. Pero eso no era todo. En los segundos finales del video, mientras Patricia corría hacia mí, se veía perfectamente mi reloj dorado brillando en su muñeca izquierda. Mateo, este video puede salvarme la vida. ¿Puedes hacer copias? Ya las hice. Una en mi nube, otra en la de mi novia y otra en una USB que tengo escondida. Inteligente y precavido. Me gustaba este chico. Bajé a mi apartamento con el teléfono temblándome en las manos. Tenía pruebas. Pero ¿a quién se las mostraría? Carlos jamás me creería. Pensaría que estaba senil, paranoica, inventando conspiraciones. Me senté en mi sillón favorito y miré alrededor de mi casa con nuevos ojos. ¿Qué más había estado pasando bajo mis narices? Fui hasta el escritorio donde guardaba mis papeles importantes. La carpeta de seguros estaba más delgada de lo que recordaba. Faltaban documentos. Los busqué en todos los cajones, pero habían desaparecido. También faltaba el testamento original que había firmado después de la muerte de mi esposo. En su lugar había uno nuevo, fechado 2 semanas atrás, con mi firma al pie. Una firma que no recordaba haber hecho jamás. El teléfono sonó. Era Patricia. Mamá Elena, ¿cómo se siente? Carlos me dijo que ya está en casa. Su voz era dulce como siempre, pero ahora podía escuchar la falsedad detrás de cada palabra. Estoy bien, Patricia. Solo un poco adolorida. Qué bueno. Oiga, ¿no habrá visto mi reloj dorado por ahí? Creo que se me cayó ayer durante toda la confusión del accidente. La muy descarada. Lo tenía puesto durante el accidente, y ahora quería hacerme creer que se le había perdido. No, no he visto ningún reloj. ¡Qué pena! Era muy especial para mí. Bueno, descanse mucho. Pasaré a verla mañana. Colgó antes de que pudiera responder. Mañana. Tenía hasta mañana para decidir qué hacer. El video de Mateo era una prueba, pero necesitaba más. Necesitaba entender por qué Patricia quería matarme y, sobre todo, necesitaba asegurarme de que no lo lograría en el segundo intento. Esa tarde, cuando Carlos vino a visitarme, lo estudié como nunca antes. Mi hijo, tan confiado en su esposa perfecta. ¿Cómo le diría que la mujer que amaba había intentado asesinarlo a su propia madre? Y mientras lo veía revisar mi refrigerador para asegurarse de que tuviera comida, me pregunté si Patricia estaría planeando su próximo movimiento en ese mismo momento. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. El viento contra las ventanas, los pasos en el pasillo,
el ascensor subiendo y bajando. A las 3 de la madrugada decidí actuar. Encendí la lámpara del escritorio y comencé a revisar todos mis papeles. El testamento falso tenía detalles que me helaron la sangre. Según este documento, yo le dejaba todo a Carlos, pero si algo me pasaba antes de que él cumpliera 40 años, Patricia se convertiría en la administradora de todos los bienes. Carlos tenía 38 años. Seguí buscando. En el fondo de un cajón encontré algo que no debería estar ahí, una póliza de seguro de vida a mi nombre por 200.000 euros. Una póliza que nunca había firmado, pero que tenía mi firma perfectamente falsificada. El beneficiario era Patricia. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas diabólico. Patricia no solo quería matarme, había estado preparando mi muerte meticulosamente durante meses. El teléfono sonó y casi me dio un infarto. Era las 4 de la madrugada. ¿Quién llamaría a esta hora? ¿Diga? Señora Elena, soy Mateo. Disculpe la hora, pero necesita saber algo urgente. ¿Qué pasa? Hay un hombre en el edificio. Llegó hace una hora y ha estado preguntando por usted. Le dijo al portero nocturno que es su sobrino de Madrid, que viene porque usted tuvo un accidente. No tengo sobrinos en Madrid. Eso pensé. Está en el vestíbulo ahora mismo. Alto, unos 50 años, cicatriz en la mejilla izquierda. ¿Lo conoce? El corazón se me paró. Conocía esa descripción. Roberto Mendoza, el socio comercial de mi difunto esposo, el hombre que había desaparecido con $500.000 de la empresa familiar 5 años atrás. Mateo, no abras la puerta por nada del mundo y llama a la policía. Ya lo hice. Pero, señora Elena, ¿hay algo más? Revisé el video otra vez y me fijé en el coche de su nuera. Hay alguien más adentro. Un hombre. En el asiento del pasajero. Roberto. Patricia no estaba trabajando sola. Colgué y llamé inmediatamente a Carlos. Sonó y sonó, pero no contestó. Probé con el teléfono de Patricia. Buzón de voz. ¿Estaba sola? Tomé el teléfono de Mateo que me había prestado para tener el video y me escondí en el armario de mi dormitorio. Si Roberto había venido, no era para conversar. 5 minutos después, escuché la llave en la cerradura de mi puerta. ¿Patricia tenía llaves? Por supuesto que las tenía. Los pasos fueron directos hacia mi dormitorio. 2 pares de pasos. Patricia y Roberto buscándome juntos. «No está en la cama», susurró Patricia. «Revisa el baño». Yo miro la cocina. Respondió la voz grave que reconocí inmediatamente. Desde mi escondite en el armario pude ver cómo Patricia registraba mi dormitorio con movimientos seguros, familiares. Conocía cada rincón de mi casa mejor que yo misma. Encontró el testamento falso en el escritorio y sonrió. Pero cuando vio que también habían desaparecido otros documentos, su expresión cambió. «Roberto, ella sabe algo», gritó hacia la cocina. «¿Qué tanto puede saber una vieja? Búscala. Si no está aquí, estará en el hospital otra vez». «No, está aquí. Puedo sentirlo». Patricia se acercó al armario. Mi respiración se detuvo. Sus pasos se escuchaban cada vez más cerca. La puerta del armario comenzó a abrirse lentamente. En ese momento, las sirenas de la policía llenaron la calle. Mateo había cumplido su palabra. «¡Mierda! ¡Vámonos!», gritó Roberto. Patricia cerró el armario de golpe y corrieron hacia la salida. Escuché la puerta principal cerrarse justo cuando las sirenas llegaban al edificio. Esperé 5 minutos más antes de salir del armario. Las piernas me temblaban tanto que apenas podía caminar. Cuando la policía llegó a mi puerta, les mostré el video de Mateo y les entregué el testamento falsificado. El oficial García, un hombre mayor que parecía competente, tomó notas detalladas. «Señora Elena, esto es muy serio. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse esta noche?»
Pensé en Carlos, pero si Patricia tenía acceso a él, yo también estaría en peligro ahí. Sí, mentí. Pero mientras la policía se iba con promesas de investigar, yo sabía la verdad. No tenía ningún lugar seguro. Patricia y Roberto no se darían por vencidos. Habían invertido demasiado tiempo y esfuerzo en matarme, y ahora sabían que yo los había descubierto. Al amanecer tomé una decisión que cambiaría todo. No podía seguir huyendo ni esperando que la policía me protegiera. Tenía que encontrar a Carlos y mostrarle la verdad sin importar las consecuencias. Llamé a Mateo y le pedí que me acompañara. Necesito un testigo joven que Patricia no pueda intimidar, le dije. Llegamos a la casa de Carlos a las 8 de la mañana. Su coche estaba en la entrada, pero el de Patricia no. Perfecto. Carlos abrió la puerta en pijama, con ojeras profundas. Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Y quién es él? Mateo, nuestro vecino. Carlos, necesito mostrarte algo que va a cambiar tu vida. Entramos a la sala. Carlos preparó café mientras yo organizaba mis pensamientos. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa ha estado planeando asesinarte? Carlos, siéntate. Lo que voy a mostrarte será difícil de creer. Le enseñé el video. Vi cómo su cara cambiaba de confusión a incredulidad, de incredulidad a horror. Cuando terminó, se quedó en silencio durante 2 minutos completos. Esto tiene que ser un error, murmuró finalmente. Patricia no sería capaz de... Hay más. Le mostré el testamento falsificado y la póliza de seguro. Carlos leyó los documentos con manos temblorosas. Esta no es tu firma, mamá. Exacto. ¿Y mira quién es la beneficiaria? Cuando vio el nombre de Patricia en la póliza, algo se rompió en sus ojos. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho tú? Mamá, hay algo que nunca te conté. Algo sobre Roberto Mendoza. El corazón se me aceleró. ¿Qué sabes de Roberto? Patricia y yo estamos endeudados con él. Mucho dinero. Cuando desapareció con los fondos de la empresa de papá, no solo se llevó el dinero de ustedes, se llevó dinero que no era suyo de otras personas. Gente peligrosa. ¿Cuánto dinero, Carlos? 300.000 euros. Roberto volvió hace 6 meses. Dijo que si no le pagábamos, nos haría responsables de toda la deuda. Patricia encontró una solución. Sentí náuseas. ¿Qué clase de solución? Dijo que podríamos conseguir el dinero de tu herencia. Que si algo te pasaba... Carlos no pudo terminar la frase. ¿Sabías que me iba a matar? No. Pensé que hablaba de esperarnos algunos años, de que podrías prestarnos el dinero o... No sé lo que pensaba. Estaba desesperado, mamá. Roberto amenazó con matarnos a los dos. Mateo, que había estado callado hasta entonces, habló por primera vez. Señor Carlos, su esposa no estaba hablando de esperar años. Mire la fecha en estos documentos. Carlos revisó las fechas. El testamento falsificado era de hacía 3 semanas. La póliza de seguro, de hace 2 meses. Ha estado planeando esto desde que Roberto reapareció. Susurré. En ese momento escuchamos el sonido de llaves en la puerta principal. Patricia había llegado. Escóndanse, le dije a Mateo. Detrás del sofá. Y graba todo. Patricia entró cantando, como si fuera un día normal. Se detuvo cuando nos vio a Carlos y a mí sentados en la mesa, con los documentos extendidos. Buenos días, mamá Elena. Carlos, ¿por qué no me dijiste que vendría? Patricia, dijo Carlos con voz quebrada, necesitamos hablar. ¿Sobre qué, amor? Carlos le mostró el video en el teléfono de Mateo. Vi cómo la máscara de Patricia se desplomaba lentamente. Primero sorpresa, después pánico. Finalmente, una fría calculación. Ese video está editado, dijo sin dudar un segundo. ¿Y esto también está editado?
Carlos levantó la póliza de seguro. Patricia se quedó inmóvil durante 10 segundos. Después, para mi horror, comenzó a reírse. ¿Sabes qué, Carlos? Ya no importa. Roberto tiene razón. Eres demasiado débil para esto. Sacó un cuchillo de su bolso. Un cuchillo que reconocí. Era de mi cocina. «Patricia, ¿qué estás haciendo?», gritó Carlos. «Lo que debería haber hecho desde el principio. Terminar con esto de una vez». Se abalanzó hacia mí, pero Carlos se interpuso. El cuchillo lo alcanzó en el brazo izquierdo. La sangre comenzó a manchar su pijama. «¡Mateo! ¡Ahora!», grité. Mateo saltó desde detrás del sofá con su teléfono grabando. Patricia se volvió hacia él con los ojos de un animal acorralado, y en ese momento, cuando todo parecía perdido, sonó el timbre de la puerta. Era la policía. El oficial García había venido a tomarme una declaración formal. Patricia dejó caer el cuchillo y comenzó a llorar. Pero ya era demasiado tarde. Tenía todo grabado, todo documentado. Y finalmente, mi hijo había visto la verdad. La ambulancia llegó 10 minutos después que la policía. Mientras los paramédicos atendían a Carlos, Patricia seguía llorando en esposas, pero sus lágrimas habían perdido todo poder sobre mi hijo. «No entiendo cómo pude ser tan ciego», murmuró Carlos mientras le vendaban el brazo. El oficial García interrogó a Patricia allí mismo. Mateo mostró tanto el video del accidente como la grabación de la agresión con el cuchillo. Los documentos falsificados sellaron su destino, pero Patricia tenía una última carta que jugar. «Todo esto es culpa de Roberto Mendoza», sollozó. «Él me obligó, me amenazó con matar a Carlos si no conseguía el dinero». «¿Dónde está Mendoza ahora?», preguntó García. «No lo sé. Cambia de lugar cada noche, pero...». Patricia miró directamente a los ojos del policía. «Va a volver esta noche, a las 10, al almacén abandonado en la calle Industria. Esperará que lleve el dinero». Carlos y yo intercambiamos miradas. ¿Era otra mentira de Patricia, o finalmente estaba diciendo la verdad? «¿Por qué deberíamos creerte?», preguntó García. «Porque Roberto no se va a rendir. Aunque me arresten, él seguirá detrás de Elena y del dinero». Patricia bajó la voz. «Hay más gente involucrada, otros deudores que Roberto está chantajeando, igual que a nosotros». García tomó notas detalladas. «Necesitamos que coopere completamente si quiere reducir su sentencia». «Lo haré, pero necesito protección. Roberto mata a cualquiera que lo traicione». Durante las siguientes horas, mi casa se convirtió en una estación de policía improvisada. García coordinó con otros agentes para preparar una operación en el almacén. Pero había un problema. Necesitaban que alguien apareciera en el lugar de Patricia para confirmar que Roberto estaba allí. «Yo iré», dije sin dudar. «Absolutamente no», García y Carlos dijeron al unísono. «Soy la única que Roberto esperará ver si Patricia no aparece. Ustedes pueden protegerme desde lejos». «Mamá, acabas de sobrevivir 2 intentos de asesinato. No voy a dejarte ir a un tercero». Pero mientras discutíamos, sonó mi teléfono. Un número desconocido. ¿Elena Morales? La voz era la de Roberto. «Sí. Su querida nuera me ha fallado. Otra vez. Pero usted no va a fallarme a mí». García me hizo señas para que siguiera hablando mientras él grababa la llamada. «No sé de qué habla, Roberto». «Claro que sabe. Su esposo me debía dinero cuando murió. Mucho dinero. Patricia iba a conseguírmelo, pero resulta que es una incompetente». «¿Qué quiere?». 500.000 euros. Esta noche. Calle Industria 47, Almacén 3. A las 10 en punto. Venga sola». «No tengo tanto dinero». «Entonces véndalo todo. Su casa, sus joyas, lo que sea necesario. Porque si no aparece con el dinero,
o si viene acompañada, su hijo Carlos tendrá un accidente muy parecido al que usted casi tuvo ayer. La línea se cortó. García terminó de grabar y me miró seriamente. Ahora sí tenemos que ir, amenazó directamente a su familia. Carlos estaba pálido. Roberto sabe dónde vivimos, sabe todo sobre nosotros. Por eso necesitamos terminar con esto esta noche, dijo García. Señora Elena, la voy a usar como señuelo, pero estará completamente protegida. Tendremos francotiradores en los edificios circundantes y agentes infiltrados en el almacén. ¿Y si algo sale mal? Nada va a salir mal. Roberto Mendoza ha estado evadiendo la justicia durante 5 años. Esta es nuestra oportunidad de atraparlo. Esa tarde, mientras me preparaba para enfrentar al hombre que había destruido mi familia desde las sombras, pensé en mi esposo. Él nunca me había contado sobre Roberto, sobre las deudas, sobre los peligros que nos acecharían después de su muerte. Pero quizás era mejor así. Quizás había tratado de protegerme hasta el final. Ahora me tocaba a mí proteger a los que quedaban. A las 9 de la noche, García me entregó un micrófono diminuto y un dispositivo de rastreo. Recuerde, manténgalo hablando el mayor tiempo posible. Necesitamos que admita los chantajes, las amenazas, todo. ¿Y si decide matarme inmediatamente? No lo hará. Necesita el dinero más de lo que la odia. No era muy tranquilizador, pero era todo lo que tenía. Carlos me abrazó antes de que me fuera. Perdóname, mamá, por todo. Ya habrá tiempo para disculpas cuando esto termine, le dije. Pero mientras el coche de García se dirigía hacia la calle Industria, me pregunté si volvería a ver a mi hijo con vida. El almacén parecía sacado de una película de terror. Ventanas rotas, grafitis en las paredes, charcos que reflejaban las luces lejanas de la ciudad. García me dejó a 2 cuadras de distancia. Camine despacio, denos tiempo para posicionarnos, susurró a través del micrófono oculto. Mis pasos resonaban en el pavimento húmedo. Cada sombra podía esconder un francotirador policía o un cómplice de Roberto. No había manera de saberlo. El almacén 3 tenía la puerta entreabierta. Una luz amarillenta se filtraba desde adentro. Respiré profundo y entré. Roberto estaba sentado en una silla de metal, fumando tranquilamente. A su lado había 3 hombres que no reconocí, todos armados. Elena, qué puntual, como siempre. Su sonrisa me revolvió el estómago. Aquí estoy. ¿Dónde está mi dinero? Ese es mi dinero, Roberto. Mi esposo nunca te debió nada. Roberto se rió y apagó el cigarrillo en el suelo de cemento. Su esposo me debía más de lo que usted puede imaginar. ¿Nunca se preguntó de dónde salía el dinero para esa casa tan bonita? ¿Para esas vacaciones en la Costa Brava? Mi esposo trabajaba honradamente. Su esposo lavaba dinero para mí, durante 10 años, y cuando murió, se llevó los códigos de las cuentas bancarias. Roberto se levantó y comenzó a caminar en círculos alrededor de mí. ¿Sabe cuánto dinero perdí por culpa de él? No me importa. 2 millones de euros, Elena. Su esposo me costó 2 millones de euros. Sentí que el mundo se tambaleaba. Mi esposo, el hombre honesto que yo creía conocer, había estado involucrado con criminales durante 1 década. Mientes. ¿En serio? Entonces, ¿cómo explica que Patricia encontrara esto en el sótano de su casa? Uno de los hombres trajo una caja metálica. Adentro había documentos, fotografías y una libreta con números escritos a mano. La letra de mi esposo. Códigos bancarios, Elena. Su querido esposo los cambió justo antes de morir y no me dijo los nuevos. Por eso necesito que usted firme estas transferencias. Roberto sacó una carpeta llena de documentos legales.
va a transferir todo lo que tiene a estas cuentas y va a darme acceso completo a los bienes de su esposo. ¿Y si me niego? Entonces Carlos morirá. Patricia era solo el principio. Tengo gente vigilando a su hijo ahora mismo. Mi sangre se heló. ¿García sabía que Roberto tenía cómplices afuera? ¿Habían protegido a Carlos? Firme, Elena, y esto terminará. Tomé los documentos con manos temblorosas, pero mientras pretendía leerlos, noté algo extraño. Roberto seguía mirando hacia la puerta. Sus hombres parecían nerviosos. Uno de ellos hablaba por radio en voz muy baja. ¿Problemas, Roberto?, pregunté. Ningún problema. Firme. Pero entonces escuché algo que me llenó de esperanza. Pasos. Muchos pasos. Y se acercaban al almacén. Roberto también los escuchó. Sus ojos se llenaron de pánico. Es una trampa. La vieja trajo policías. Por supuesto que los traje, dije, tirando los documentos al suelo. ¿Creías que vendría sola a entregar mi vida y la de mi hijo a un asesino? Roberto sacó una pistola. Entonces moriremos todos juntos. Pero antes de que pudiera apuntar, las puertas del almacén se abrieron violentamente. García y 6 agentes más entraron con chalecos antibalas y armas en alto. ¡Policía! ¡Armas al suelo! Se desató el caos. Uno de los hombres de Roberto disparó hacia los policías. Yo me tiré al suelo detrás de unas cajas de metal. Los disparos resonaban como truenos en el espacio cerrado. Roberto corrió hacia la parte trasera del almacén, pero García lo persiguió. Los vi forcejear junto a una escalera oxidada. La pistola de Roberto cayó y se deslizó hacia donde yo estaba escondida. Sin pensarlo 2 veces, la tomé. ¡Roberto!, grité. Se volvió hacia mí. En sus ojos vi la misma maldad que había visto en los de Patricia, la maldad de alguien que había destruido familias sin remordimiento durante años. Tu esposo te mintió durante una década, Elena. ¿Vas a matarme por defender la memoria de un criminal? No, dije apuntándole directo al pecho. Voy a detenerte para proteger a mi hijo. García apareció detrás de Roberto y lo esposó antes de que yo tuviera que tomar una decisión que habría cambiado mi alma para siempre. Se acabó, Mendoza. Esta vez no hay escape. Mientras los policías arrestaban a los cómplices de Roberto, me senté en el suelo frío del almacén. Había sobrevivido. Mi hijo estaba a salvo. Los criminales estaban capturados, pero las revelaciones sobre mi esposo habían abierto heridas que tardarían años en sanar. García me ayudó a levantarme. ¿Está bien, señora Elena? Estoy viva, respondí. Por ahora, eso es suficiente. 6 meses después, mi vida había encontrado una nueva normalidad que jamás habría imaginado. Patricia fue condenada a 8 años de prisión por intento de asesinato y falsificación de documentos. Roberto recibió 15 años por extorsión, chantaje y asociación criminal. Los otros 3 hombres del almacén también fueron sentenciados, pero las cicatrices más profundas no eran las que se veían. Carlos se mudó a un apartamento pequeño cerca de mi casa. Habíamos vendido la casa que compartía con Patricia y usado el dinero para pagar las deudas reales que tenían con algunas víctimas de Roberto. Mi hijo estaba en terapia, tratando de reconstruir su capacidad de confiar en las personas. «Mamá, ¿alguna vez me perdonarás por haber sido tan ciego?», me preguntó una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. «Carlos, tú también fuiste una víctima. Patricia te manipuló durante años. Pero debería haber visto las señales. Debería haber protegido a mi propia madre. Lo que más me dolía era ver cómo la culpa lo estaba consumiendo. Mi hijo fuerte y confiado se había convertido en un hombre que dudaba de cada decisión. El pasado no se puede cambiar, le dije, pero podemos decidir cómo vivir el futuro.
Con la ayuda de un detective privado, había logrado rastrear la verdadera historia de mi esposo. Efectivamente, había lavado dinero para Roberto durante años, pero descubrimos que había estado tratando de salir de esa vida cuando murió. Las cuentas bancarias que Roberto buscaba no contenían dinero robado, sino evidencia de todos los crímenes de la organización. Mi esposo había estado construyendo un caso contra Roberto. Su muerte repentina había interrumpido la investigación. Era un hombre bueno tratando de corregir sus errores, me dijo el detective. Murió antes de poder completar su redención. Esas palabras me trajeron una paz que no esperaba encontrar. Mateo se había convertido en algo parecido a un nieto para mí. El chico valiente, que había arriesgado su vida para salvar la mía, ahora venía a cenar los domingos. Me ayudaba con las compras y me enseñaba a usar aplicaciones en el teléfono. Señora Elena, ¿alguna vez siente miedo?, me preguntó un día. Todos los días, le respondí honestamente. Pero he aprendido que el miedo no tiene que paralizarte. Puede convertirse en prudencia, en fortaleza. La casa se sentía diferente ahora. Había cambiado las cerraduras, instalado cámaras de seguridad y reorganizado completamente mi sistema financiero. Pero más importante que eso, había aprendido a vivir sin la ingenuidad que casi me cuesta la vida. Una tarde, mientras organizaba las fotografías familiares, encontré una carta que mi esposo había escondido en el marco de nuestra foto de bodas. Era para mí, fechada una semana antes de su muerte. Elena, si estás leyendo esto es porque algo me ha pasado. He cometido errores terribles, pero todo lo que he hecho mal ha sido para darte una vida mejor. Roberto Mendoza es peligroso. Si alguna vez se acerca a ti o a Carlos, llama inmediatamente al detective García. Él sabe toda la verdad. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, perdóname. Lloré por primera vez en meses, no lágrimas de dolor, sino de comprensión y perdón. El detective García se había convertido en un amigo. Vino a visitarme el día que se cumplía exactamente un año del accidente con Patricia. ¿Cómo se siente, señora Elena? Diferente, le dije. Más fuerte, pero también más cauta. Es extraño decir esto, pero casi agradezco lo que pasó. ¿Por qué? Porque me obligó a convertirme en una versión de mí misma que no sabía que existía. Una mujer que puede defenderse, que puede tomar decisiones difíciles, que no se deja manipular. García sonrió. Ha sido un honor conocerla. No todos sobreviven lo que usted sobrevivió. Esa noche, mientras preparaba la cena para Carlos y Mateo, reflexioné sobre el año que había pasado. Había perdido la inocencia, la confianza ciega en las personas, la sensación de seguridad absoluta. Pero había ganado algo más valioso, el conocimiento de mi propia fuerza. Cuando Carlos llegó esa noche, parecía más tranquilo que en meses. Mamá, he decidido algo. Voy a mudarte a un lugar más seguro. No, le dije con firmeza. Esta es mi casa. Aquí viví mi matrimonio, crié a mi hijo y aquí derroté a los que trataron de destruirme. No me voy a ir. Carlos me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Además, agregué sonriendo, ¿quién va a protegerme mejor que yo misma? Mientras cenábamos los tres juntos, mi hijo, mi joven amigo y yo, entendí que la familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que eliges, la que construyes después de que la vida te enseña quién merece realmente tu confianza. ¿Había valido la pena sobrevivir a tanto dolor para llegar a esta nueva versión de la felicidad? Mientras veía a Carlos reírse por primera vez en meses con una broma de Mateo, supe la respuesta. Algunas batallas te destruyen, otras te reconstruyen más fuerte.
y yo había tenido la fortuna de vivir para descubrir la diferencia.